John D. Rockefeller dijo una vez: "Mi único placer en la vida es cobrar los dividendos". Y es que ya no solo es Rockefeller, sino que a día de hoy una gran parte de la comunidad inversora se dedica a invertir con la estrategia de dividendos, con el objetivo de ir cobrando cada vez más y más dividendos, generando así una renta o un ingreso pasivo que incluso permita vivir de ello, es decir, llegar a la famosa independencia financiera. Hay cientos de vídeos en YouTube hablando sobre cómo conseguir vivir de los dividendos y escoger las mejores empresas dividenderas. Según un artículo de Kieran Kirwan, en el S&P 500, los dividendos representaron el 33% del retorno total del índice desde 1960. Y aquí incluso podemos ver cómo invertir en un índice de empresas de dividendo, como los aristócratas, ha batido al S&P 500 desde 1990. Sin embargo, aunque los dividendos o la estrategia de dividendos parezca perfecta, tiene también sus problemas y existe también un lado oscuro de la moneda. Hay estudios que confirman la teoría de la irrelevancia de los dividendos, la cual afirma que el hecho de que una compañía reparta o no dividendo no debe tener importancia en nuestra decisión de inversión. Por ello, en este vídeo vamos a explicar qué son y cómo funcionan los dividendos y también entraremos en el debate de si es realmente una buena o una mala estrategia. Y antes de seguir, como seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo tenéis carteras de inversión con brokers extranjeros como Mexen, Interactive Brokers o DeGiro, deciros que vayáis con cuidado. Si tenéis más de 50.000 euros en el extranjero, debéis presentar el modelo 720 antes del 31 de marzo. Y como no, se trata de un proceso burocrático, largo y tedioso. Y encima, si no se hace o se hace mal, os pueden poner multas de 20 hasta 20.000 euros. Pero no os preocupéis porque el patrocinador de hoy nos trae la solución. Se trata de Autodeclaro. Con Autodeclaro podréis automatizar el modelo 720 de Hacienda sin errores con todos estos brokers de manera anónima, ya que solo necesitan un email para haceros llegar el documento. En el link que os dejo en la descripción podréis ver cómo en 3 sencillos pasos Autodeclaro os ayuda a completar rápidamente el modelo 720. Y para los que os estéis preguntando si es un servicio caro, pues para nada, lo podréis hacer tan solo desde 20 euros. Aquí podéis ver también las excelentes reviews que tienen de sus clientes en Trustpilot. Y además añadir que también automatizan el modelo 721 para criptomonedas, también con plazo hasta el 31 de marzo, y las ganancias y pérdidas en bolsa junto con el cálculo de dividendos y la doble imposición para la declaración de la renta. Así que no esperéis más para aquellos que siempre hacéis las cosas en el último minuto, ya que quedan pocos días, y haced vuestro modelo 720 rápidamente con Autodeclaro. ¿Qué es el dividendo? Cuando invertimos en bolsa, realmente ganamos dinero de dos patas. Primero, por la apreciación de la acción en la que estemos invertidos. Si estamos invertidos en una compañía que cada vez vale más en bolsa, nuestro dinero cada vez valdrá más y ganaremos ese beneficio. Pero por otro lado, si una compañía decide repartir parte de su beneficio en forma de dividendo, nosotros como accionistas también iremos cobrando esa renta o ese ingreso. Por lo tanto, nuestro retorno proviene de la apreciación de capital, de la ganancia de capital y del dividendo que reparta la compañía, si es que lo reparte. El dividendo al final es una recompensa o un avance del dinero de los accionistas que la compañía decide repartir. En este gráfico podemos ver cómo la compañía tiene recursos de capital que provienen de su propio negocio operativo o de una financiación externa, a partir de la emisión de acciones o de la emisión de deuda. ¿Para qué puede usar este capital? Pues para usos del negocio operativo, como M&A, CAPEX, I+D, Working Capital, etc. o para retornarlo a los claim holders en forma de recompra de acciones, en forma de repago de deuda y también, y como estamos hablando en este vídeo, en forma de dividendos. De las 500 empresas que forman el índice americano más importante, es decir, el S&P 500, más de 400 pagan dividendos. Y como digo, hay mucha gente en la comunidad inversora que se dedica a invertir en estas compañías para generar una renta. Estos dividendos se pueden pagar con una frecuencia programada, como mensual, trimestral o anual. Algunos inversores tienen algunas compañías que sí que pagan dividendo en sus carteras y otros crean carteras completas dividenderas que solo tienen empresas que cumplan esta premisa de reparto de dividendo. Además, también existen clasificaciones de compañías que reparten dividendo, que en teoría son de más calidad. Son compañías que llevan muchos años con un dividendo creciente e ininterrumpido, como por ejemplo los aristócratas del dividendo. Acciones del S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos, como Triple M o Realty Income Corporation.
Después también tenemos los Dividend Kings, los reyes del dividendo. Estos no tienen por qué ser miembros del S&P 500, pero sí tener ya no 25, sino que al menos 50 años consecutivos de dividendo creciente. Y aquí tenemos a empresas conocidas como Procter & Gamble, 3M o Coca-Cola. Y claro, teóricamente puede tener sentido ir cobrando este dividendo, este pago trimestral, semestral o anual o lo que sea a lo largo del tiempo y no tener que ir vendiendo nuestras acciones con plusvalías que nos generen esa renta. Y aunque esto lo debatiremos después, sí que es cierto que con los dividendos puedes obtener un retorno mucho más estable que estar pendiendo de las plusvalías en acciones que son mucho más volátiles, sobre todo si crees en la ineficiencia de mercado. Pero invertir en dividendos no solo es buscar la compañía que más dividendo reparte del mercado y comprarla, sino que hay mucha más investigación. ¿Cómo funciona el dividendo? Cuando una compañía tiene beneficios puede escoger entre tres cosas. Primero, reinvertir esos beneficios de nuevo en la empresa, si realmente tiene oportunidades de crecimiento que le vayan a otorgar retornos atractivos. Si no, dejarlo en la caja, es decir, ese dinero si no lo puede usar, lo puede acumular en la caja para tener quizás un balance más sólido, si por ejemplo tiene deuda. O por último, repartirlo como dividendo a los accionistas, que es el caso que estamos viendo en este vídeo. Es repartir una parte o la totalidad de los beneficios a los accionistas como adelanto para ellos. Y claro, como norma general, lo más adecuado es que una compañía reparta dividendo cuando realmente no encuentre oportunidades de reinversión con tasas o retornos atractivos, ya que en ese caso no tiene más alternativas y la caja que genera realmente la puede repartir como dividendo. Esta es la razón por la cual la mayoría de las compañías que reparten dividendo son empresas maduras, sin crecimiento y sin ya oportunidades de reinversión, como por ejemplo Coca-Cola, que está ya en todo el mundo, y empresas más jóvenes en el ciclo, startups o compañías con mucho crecimiento, pues deciden no repartir de momento ese dividendo porque tienen oportunidades de crecer reinvirtiendo su capital. Como digo, mientras empresas jóvenes como Green Landscaping, que están incrementando ventas a un ritmo muy elevado porque tienen oportunidades de inversión, pues no reparten dividendo. Pero otras compañías más maduras como Altria reparten una gran cantidad de dividendo por su falta de oportunidades. Como digo, hay compañías que pagan más o menos dividendo como porcentaje de los beneficios de esas empresas. Eso es el ratio payout, que básicamente lo que hace es medir el dividendo total que reparte la empresa dividido entre el beneficio neto contable. En resumen, el porcentaje de beneficio neto que se reparte en forma de dividendo. Os pongo un ejemplo con Green Landscaping, que le acabo de comentar. Ahora mismo no reparte dividendo porque tiene mucho crecimiento y oportunidades de reinversión. Pero en el plan de la compañía, como vemos, tiene como objetivo cuando la compañía madure más y ya sí que no tenga oportunidad de crecer, repartir hasta un 40% del beneficio en dividendo, es decir, un 40% de payout. Ahora, ¿por qué la gente adora el dividendo? En un artículo de 1984, Meir Statman y Hersh Shefrin ofrecieron algunas explicaciones potenciales para la presencia de los inversores en dividendos. Y dijeron, si no tienen suficiente autocontrol y no pueden controlar el gasto, entonces un enfoque de flujo de caja por dividendo crea un límite de gasto. Solo gastarán ingresos y no tocarán el capital. Es decir, puede ser una forma de autocontrol para algunos inversores que no son capaces de gestionar bien sus ahorros y que gastan más de lo debido, y de esta forma, invirtiendo en dividendos, saben que solo lo que cobren en dividendos es lo que pueden gastar, mientras que el principal lo tienen invertido y no lo pueden tocar. Otra explicación de este artículo es que muchos inversores sufren de aversión a las pérdidas. Y claro, si yo estoy invertido en una compañía que no tiene dividendo, por ejemplo, pero ha bajado mucho en bolsa, está en pérdidas, para mí será muy incómodo vender parte de ese capital para generarme una renta o un ingreso o un dividendo artificial. Por otro lado, si reciben un dividendo, muchos lo ven como un pago gratuito que te da la compañía, cuando realmente no es así y lo hablaremos después, pero lo ven así y por lo tanto no les hace ningún daño, cuando realmente es lo mismo, no les hace ningún daño gastar ese dividendo, independientemente del valor que tengan las acciones. También es cierto que hay mucha gente que prefiere invertir en compañías más estables, más sólidas y conservadoras, que son las que normalmente ya reparten dividendo, que invertir en compañías de mayor crecimiento, más inestables y que no reparten ese dividendo, y que además van intrínsecas con una mayor volatilidad en el precio. Los inversores de dividendo en muchos casos utilizan la estrategia de la bola de nieve o snowball y van comprando más acciones a medida que cobran los dividendos, es decir, reinvierten las ganancias en dividendos otra vez en comprar más acciones, para así cobrar más dividendos el próximo año o el próximo trimestre, y poco a poco van generando una bola de nieve que cada vez es más grande. ¿En qué se fijan para obtener estas rentabilidades? Pues en la rentabilidad por dividendo o dividend yield, que simplemente es el dividendo por acción dividido el precio por acción.
una acción de $10 que paga $0,10 trimestrales, pues pagará $0,40 por acción al año. Y esta tiene el mismo rendimiento que una acción de $100 que pague $1 trimestral, que son $4 al año. En ambos casos se trata de un rendimiento del 4%. Y aquí tenéis el histórico del reparto de dividendos de las compañías dentro del S&P 500, que desde los últimos años ha estado en mínimos históricos. Y claro, ¿cómo puedes invertir en dividendos? Pues hay diferentes formas. Número 1, puedes invertir directamente en acciones si realmente crees que hay un mercado, por ejemplo, ineficiente y crees que puedes explotar ineficiencias al invertir en compañías buenas que pagan dividendo y que además estén baratas. Si no, también te puedes indexar en un ETF de dividendos o también, y algo parecido, en un fondo indexado. Y para que veamos este efecto de la bola de nieve de reinvertir los dividendos, os pongo un ejemplo en una tabla que compartió mi compañero de sector, también youtuber, Sergi Torrents, que os recomiendo que lo sigáis y también miréis su vídeo de dividendos porque está muy bien. Él comentaba un caso en el que una persona invierte cada mes 2.000 euros. Es decir, que al año invierte 24.000 hasta su jubilación. Y después también reinvierte el dividendo. Entonces asumimos una rentabilidad del dividendo del 2% y una rentabilidad anual en las propias acciones, en apreciación del capital, del 4%. Y esa inversión mensual de 2.000. El primer año el rendimiento es de 960 euros y los dividendos son de 480, pero tiene que pagar 91 euros en impuestos. Esto nos deja un rendimiento neto total de 1.349 y pagamos obviamente comisiones a nuestro broker, que son de 141,70. Y así seguimos cada año reinvirtiendo. Y vemos cómo al principio cobramos 480 euros y en el año 25 estamos cobrando una barbaridad, 24.783 por esa continua reinversión de los dividendos y de aportar más capital. Claro, como estamos viendo, cuando yo cobro un dividendo, tengo que pagar impuestos. En España, los primeros 6.000 euros en dividendos se pagan a un 19% y de 6.000 a 50.000 el 21%. Después esto se va elevando a medida que pasamos los tramos. Pero también existen ETFs o fondos de acumulación, en los cuales no pagas impuestos en los dividendos porque automáticamente se te reinvierten. Pero obviamente eso tiene truco y es que los pagarás cuando realmente después vendas en el futuro, cuando liquides tus posiciones. Pero como la fuerza del interés compuesto o de esa bola de nieve es más fuerte que ese pago de impuestos, de escoger ese caso que hemos visto de reinvertir el dividendo y pagando impuestos a tener un ETF acumulativo o que se reinviertan solos, en el segundo caso, aun pagando impuestos después de todos esos años vendiendo y liquidando las posiciones, ganarás más por ese interés compuesto que en el primer caso y en el que hemos visto en la tabla. Ahora, ¿por qué el dividendo puede ser peligroso? Solo mirar la yield o el retorno por dividendo es peligroso, es decir, recordemos, el dividendo por acción dividido el precio por acción. Por ejemplo, una compañía puede caer mucho en bolsa y eso puede ser porque sus fundamentales se han deteriorado, porque le ha pasado alguna cosa. Pero claro, como estamos bajando nuestro denominador y el dividendo sigue siendo el mismo, pues nuestra yield aumenta y a lo mejor ahora pasa del 4 al 6%. Y nosotros lo vemos como algo positivo, cuando realmente puede ser peligroso. Como digo, si baja el precio es posible que a esa compañía le pase algo, que esté en problemas. Y si entra en problemas es posible que ese año anuncie que recorta el dividendo o que directamente lo anula, lo cual sería muy negativo. Porque el mercado odia eso. Normalmente hay muchos inversores que están invertidos en compañías de dividendo por el dividendo. Y cuando esa compañía decide recortar o quitar el dividendo, esas personas se van y causan aún una pérdida más grande de capital. En 2009, por ejemplo, el 14% de las empresas eliminaron el dividendo y el 43% de las empresas lo redujeron. Por ello, debemos mirar que el payout y el dividend yield sean sostenibles en el tiempo, ya que si un payout cada vez va siendo más elevado, también puede ser peligroso. Y aquí os pongo un ejemplo de Telefónica. Telefónica es una compañía que ha ido muy mal en bolsa, ha pasado de 13 a 3,70 actualmente. Como vemos aquí sus fundamentales, las ventas los últimos años han bajado muchísimo, de 52.000 a 40.000 actualmente, es decir, una decadencia del negocio, y los márgenes también han ido bajando del 12% al 7%. Mientras tanto, la compañía, como vemos aquí, ha ido repartiendo los mismos dividendos por acción, 40, 40, 40 y lo bajó en 2021 un poco, pero se ha mantenido. Mientras que su negocio ha ido decreciendo y bajando en bolsa, lo cual nos hubiera dado principalmente una señal positiva porque al bajar el denominador, el precio por acción, pues aumentaría nuestro dividend yield, sería más atractivo. Pero como vemos, esta compañía intenta mantener el dividendo mientras que su negocio va peor, realmente no tiene suficiente dinero, pues lo que hace es emitir acciones, diluir a los demás accionistas. Como vemos, las acciones en circulación han pasado de 5.000 a 5.700. Si una compañía tiene que repartir dividendo y no tiene ese capital, pues una estrategia sucia es
emitir acciones al mercado y pagar con ese dinero. Y después también podría pedir deuda y pagarlo ahí. Pero como vemos, estas estrategias nos engañan y hacen que una compañía que al principio parecía que tenía un dividend yield muy atractivo realmente no sea capaz de pagarlo y nos pueda traer noticias negativas en el futuro. Por ello también os pongo aquí el ejemplo de Altria. Como vemos, es importante ver el dividendo por acción y compararlo con el free cash flow por acción. El free cash flow es el dinero que le queda a la compañía después de atender a sus obligaciones, y ese dinero es el que puede repartir como dividendo o utilizar con otras alternativas de inversión. Claro, si el free cash flow es superior al dividendo que yo reparto, está bien porque tengo el dinero, y eso pasó por ejemplo en 2016 con Altria. Mientras que el dividendo era de 2,35 por acción, el free cash flow por acción era de 2,57, por lo tanto está correcto. Pero en 2017, por ejemplo, el free cash flow era de 2,18, mientras que el dividendo de 2,54. Si vemos que una compañía de manera recurrente tiene un free cash flow más pequeño que lo que paga en dividendo, nos podemos alarmar y preocupar, porque eso quiere decir que a lo mejor está utilizando deuda o emitiendo acciones para pagarnos realmente ese dividendo, porque ella no tiene realmente la caja. Y eso nos lleva ya a hablar del famoso debate del dividendo y de la teoría de la irrelevancia del dividendo, que es una teoría que postula que los dividendos no tienen ningún efecto sobre el precio de las acciones de una empresa. Lo que sí que está claro, y he comentado varias veces, es que el dividendo es un avance de valor para los accionistas que la compañía nos da, al igual que las recompras de acciones. Aquí tenéis un ejemplo con 2 recompras y dividendos. Yo ya hice un vídeo hablando de las recompras y de sus efectos y consecuencias, aquí os lo dejo aquí arriba. Pero ahora basémonos en el escenario C, que nos dice que una compañía vale 100.000 en bolsa, pero reparte 20.000 en dividendos. Por lo tanto, al repartir esa caja o ese activo que yo tengo como empresa a mis accionistas, me desaparece ese activo, por lo que mi compañía ahora vale 20.000 menos, vale 80.000, y como en bolsa vale $100 por acción, pues nos quedan el valor de la compañía por acción 80 y el dividendo que he repartido $20. Por lo tanto, los accionistas que aún quedan en la compañía tienen 80.000 de valor, pero han recibido 20.000 también en dividendos, por lo tanto hace un total de 100.000. Es decir, que al final es como que el dinero ha pasado de un bolsillo al otro. Mientras que el accionista tenía ese dinero en la compañía ha decidido dárselo, por lo tanto ahora lo tiene él en su bolsillo, pero sigue siendo suyo, es lo mismo. Y esto nos lleva al paper de 1961 de Dividend Policy, Growth and Devaluation of Shares, escrito por Merton Miller y Franco Modigliani, 2 ganadores de Premio Nobel en Economía que hicieron algunas contribuciones al mundo de las finanzas corporativas. Aquí la principal premisa que nos dicen en el paper es que no puedes decidir si invertir o no en una compañía simplemente por fijarte en si reparte o no un dividendo. Y es como el ejemplo que hemos visto. Si yo tengo una compañía que hace ese año 1 millón de beneficio, pues tiene varias alternativas. Lo puede dejar en caja, lo puede reinvertir o lo puede repartir en dividendo. Si lo deja dentro de la compañía, esa compañía ahora valdrá 1 millón más, y en el mercado también. Mientras que si lo reparte en dividendo, veremos el llamado ex-dividend date, donde a partir de ahí los nuevos inversores que entren en la compañía ya no recibirán ese dividendo próximo. Es decir, a partir del ex-dividend date, todos los accionistas que había antes de ese día recibirán el dividendo, los de después no. Pero lo importante es lo que pasa ese ex-dividend date, y es que ese día ya se presupone que la compañía va a pagar ese dividendo, esa cantidad específica en ese momento del tiempo. Por lo tanto, la acción bajará exactamente la cantidad del dividendo para ajustarse ahí, porque la caja de la compañía sale para los accionistas. Y claro, aquí la teoría, o este paper, este modelo nos dice que tú puedes crear tu propio dividendo vendiendo la cantidad que tú quieras de plusvalías o de apreciación de capital y terminar teniendo el mismo efecto que si cobras un dividendo. Es decir, es como crearte tú tu propio dividendo vendiendo las acciones que tú quieras en la bolsa. Y esto es esta visión de que el dividendo no es free money o dinero gratuito, sino que forma parte de las ganancias de capital de la compañía, y que aunque lo saques vendiendo acciones o que te reparta el dividendo, viene siendo lo mismo. Pero este modelo se basa en asunciones que en la vida real no tienen sentido, o al menos en mi opinión. Por ejemplo, no asume ninguna implicación fiscal ni costes de transacción. Mientras que es verdad que las transacciones cada vez son más bajas en muchos brokers, obviamente tenemos una implicación fiscal. No es lo mismo pagar impuestos de dividendo que pagar impuestos por ganancias de capital. Lo que sí que es cierto es que el dividendo, el impuesto lo pagaremos siempre, mientras que puedes tener ciertas ventajas si vendieras acciones por el timing que puedes escoger para pagar más o menos según tu estrategia. Ahí sí que es cierto. Después, las acciones están a un precio justo.
Si crees en la eficiencia de mercado, en que la información se aplica directamente en los mercados y no hay una ineficiencia, no hay gestores activos que puedan explotar ineficiencias y superar al mercado, esto no aplica para ti. Pero en el caso que tú creas en la ineficiencia de mercado, pues las acciones de dividendo pueden ser una mejor opción para ti, porque por lo tanto no sufrirás la volatilidad de Mr. Market del mercado, que sobre todo está influenciada por el sentimiento de los inversores. Después, como hemos comentado, algunos papers muestran que el cambio de política de dividendo afecta a las acciones. Si una compañía que tiene una gran base de inversores que solo están ahí porque están invirtiendo, porque reparte dividendo, y esa empresa deja de repartir dividendo o lo recorta, muchos se van a ir, y eso hará que las acciones caigan. Y aunque ese corte de dividendo esté justificado porque hayan encontrado una oportunidad de inversión que puedan reinvertir a tasas elevadas, muchos inversores que solo invierten en dividendos se van a ir, aunque no tenga lógica. Y otros papers también muestran que las empresas de dividendo cotizan con cierta prima cuando estamos en periodos de tipos de interés bajos. Y por último tenemos sin coste de agencia. Lo que quiere decir que los gestores, según este paper, siempre actuarán o velarán por los mejores intereses de los inversores, lo cual en mi opinión eso es falso y se ha dado en muchas ocasiones. Por ejemplo, si un equipo gestor tiene un beneficio de 1 millón, pero sabe que va a cobrar más bonus o más salario si consigue que el beneficio por acción crezca a cierta tasa, puede recomprar acciones y no repartir dividendo, porque si recompra acciones y las cancela y hay menos acciones en circulación, puede aumentar artificialmente el beneficio por acción y hacer que cobre ese bonus. Por lo tanto, no estaría velando por los intereses de los inversores, sino por sus propios. Otras personas piensan que repartir un dividendo elimina estos costes de agencia porque hace que el equipo gestor sea mucho más conservador y se centre simplemente en repartir ese dividendo y no tenga otras alternativas. Pero quiero que quede claro que esta teoría no nos dice que la política de dividendos que aplica una compañía es irrelevante, sino que sí que es relevante para casos particulares. Es decir, que si una compañía es joven y está creciendo, no tiene sentido que aplique un dividendo. Mientras que una compañía madura que ya no puede hacer nada más, como Coca-Cola, pues obviamente sí que es cierto y tiene sentido que lo debe repartir. Dependerá obviamente de su etapa y de sus condiciones y de su sector. Lo que dice principalmente es que escoger una compañía por si tiene o no dividendo no tiene sentido si tú quieres superar o hacer una outperformance del mercado. Y esto viene definido por sus autores porque creen en la eficiencia de mercado. Si una compañía paga dividendo, es madura, estable, tiene un buen balance, es rentable, etcétera, etcétera, el mercado ya presupone que lo sabe. Por lo tanto, eso ya está descontado en el precio e invertir ahí no te va a dar una outperformance sobre el mercado. Porque igual que tú has identificado que es una buena compañía y que encima reparte dividendo, pues los otros inversores también lo han hecho y eso ya está descontado en el precio. Pero eso no quita que los dividendos sean realmente una parte muy importante de nuestro retorno esperado, como ya hemos visto en el principio del vídeo. Y esto está basado en el paper de Fama de Five Factor Model, donde se estudiaron las diferentes variables que se deben tener en cuenta o que explican el outperformance sobre el mercado, como el tamaño, el valor, la beta, rentabilidad, inversión o estilo. Por ejemplo, que las compañías small cap son más pequeñas y que a largo plazo se demuestra que pueden hacer una outperformance y tener mejor rendimiento que las grandes, porque tienen mayor recorrido de crecimiento, mientras que el dividendo no es una variable que explique este outperformance. Por lo tanto, sí, vemos en este gráfico cómo los aristócratas del dividendo superan al S&P 500 desde 1990, pero según este modelo sería porque esas compañías aristócratas tienen las otras variables en el precio, es decir, son compañías sólidas, son compañías de estilo value que están más baratas, son compañías con un buen balance, etcétera, y eso hace que tengan el outperformance, pero no el hecho de que tengan dividendo. Eso es lo que un poco explica este modelo. Por lo tanto, como conclusión, yo realmente no tengo nada contra los dividendos, tengo amigos que hacen estrategia de dividendos, analistas también, y yo obviamente no lo hago porque soy un inversor activo y tengo una cartera de acciones individuales y algunas reparten dividendo, pero no es en lo que me centro. Yo siempre voy caso a caso y veo si realmente tiene sentido que lo reparta o no, pero a mí si una compañía está creciendo y reparte dividendo no me gusta porque creo que ahí no está generando lo suficiente valor para los accionistas. Y pues hay compañías grandes que son prudentes y reparten un buen dividendo, hay compañías que destruyen valor y siguen repartiendo el dividendo, y hay excelentes compañías que no reparten un dividendo y que afloran mucho valor para los accionistas en forma de capital appreciation. Por lo tanto, yo no creo que dé igual que una compañía reparta o no dividendo. Eso dependerá caso a caso y de hecho considero que, como digo, muchas compañías deben repartirlo y otras no. Dependerá de su política de dividendos y de su estrategia de gestión de capital y su etapa y su sector. Ahora, para mí, considerar simplemente una inversión porque tiene o no dividendo no tiene sentido, desde el punto de vista de que esa no es una prueba irrefutable y está empíricamente demostrado de que eso pueda conducir a una outperformance sobre el mercado.
como norma general. Si viéramos caso por caso, la cosa cambiaría. Y claro, eso teniendo en cuenta que en mi caso yo creo en que hay ciertos aspectos del mercado que son más ineficientes que otros. Por ello digo que si viéramos caso particular, pues ahí sí que podríamos quizá explotar ciertas ineficiencias y superar con ciertas acciones de dividendo el mercado, pero por norma general no lo veo así. Además de que invertir en las mejores compañías de dividendo te puede dejar sin diversificación, porque el 40% no reparten dividendo, por lo que excluyes compañías que pueden ser muy buenas opciones y estás menos diversificado. Y después que, por ejemplo, las compañías que más outperforman tienen, que son las small caps, pues obviamente no reparten dividendo, o muchas de ellas no lo hacen, por razones obvias que ya hemos explicado. Yo creo que lo importante es entender que el dividendo no es free money, no es dinero gratis, sino que es una ganancia de capital que tiene la compañía. Y claro, si mucha gente lo trata como dinero gratuito, no es la perspectiva positiva y para mí eso es negativo. Aún así es cierto que he visto que el dividendo te puede ayudar a ser consistente con tus ahorros, saber que tienes una parte que no puedes tocar, que es esa parte de capital que está invertida, y que solo puedes gastar ese dividendo que te pertoca, diferenciando así lo que puedes gastar y lo que puedes ahorrar y reinvertir. Y claro, el dividendo o la ganancia de capital antes de impuestos es lo mismo, porque al final todo sale del mismo saco. Y creo personalmente que sí que es más eficiente si nos creamos nuestro dividendo vendiendo acciones en el mercado. Pero también creo que eso es más engorroso, es más complicado y que una persona novata o un inversor particular medio no se va a poner a calcular todo cada día o cada semana o cada mes. Por lo tanto, ahí el hecho de tener un dividendo que ya te haga el trabajo creo que puede ser más eficiente para aquellas personas que lo necesiten así. Y también creo que esta teoría va muy enfocada a si realmente el mercado es eficiente o no y si la inversión en dividendos puede superar al mercado o no. Cuando pienso que hay muchos inversores en dividendo que no buscan superar al mercado, simplemente buscan tener esa estrategia de ahorrar y de invertir de manera constante para crear ese efecto de bola de nieve y tener una renta a la jubilación que les permite estar tranquilos. Pero como digo, cada uno tiene que hacer lo que él mismo considere. Yo os he puesto aquí un poco ambas partes para que veamos lo bueno y también lo malo, y siempre creo que lo más importante es ver las limitaciones del dividendo y las compañías que nos pueden estar engañando. Espero que por lo menos os haya gustado y os haya servido este vídeo para aprender algo nuevo. Os recuerdo que os podéis suscribir aquí debajo y dejar un gran like para apoyar este canal y esta comunidad de inversores particulares, que os podéis unir, que ya somos más de 40.000. Y también os dejo aquí el vídeo de la recompra de acciones, que es otra parte de remuneración o de avance de capital a los accionistas, que creo que os puede gustar y también es una pata muy importante que cada vez está más en auge, incluso más que los dividendos. Así que sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad inversora.